Saludo a Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, analista político y experto en temas electorales. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Ni me digas, Guillermo, siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias. Lorenzo Córdoba, ¿qué opinas de manera general, a reserva de hablar de detalles, de lo que se sabe hasta ahora de la reforma electoral que la presidenta enviará al Congreso de la Unión? Bueno, dos comentarios iniciales, Guillermo. El primero, y que es muy preocupante, es la manera con la que están procesando esta reforma electoral. La presentación pública el martes pasado de estas 10 láminas, la falta de claridad respecto de sus contenidos, algunas son tan ambiguas como decir pues que se use más tecnología en la organización de las elecciones. Bueno, pues eso está muy bien, pero ¿y eso qué significa? Que la fiscalización del INE se fortalezca. Pues bueno, pues eso está muy bien, pero ¿qué significa? Pero también una serie de ambigüedades, Guillermo, que me parecen muy peligrosas como antecedente respecto de una reforma electoral, que se trata de una reforma sumamente delicada, que debería en principio generar grandes consensos, porque una reforma electoral está hecha y debe hacerse para solucionar problemas conjuntamente diagnosticados y encontrar las vías pactadas y acordadas para resolverlos. Pero aquí no hay claridad de qué es lo que se pretende. De hecho, la presidenta vino durante 7 meses reiterando que ella iba a plantear desaparecer las diputaciones plurinominales, y ahora resulta que solamente hay una modificación que no es tan marginal como creo podremos platicar, Guillermo, pero a mí me sorprende muchísimo lo mal hecho que está siendo procesada esta reforma. Es decir, me preocupa mucho. El tema de la representación proporcional que ya referías es uno de los temas que genera más discusión aún entre los aliados de Morena. ¿Qué opinas de lo que conocemos hasta ahora de la propuesta presidencial? Mira, Guillermo, ya de entrada, sin conocer la letra chiquita y que ha generado estas confusiones de las que te mencionaba, la propuesta presidencial, con independencia de cómo quede afinada, digamos, con el detalle en la presentación de la iniciativa, es franca y abiertamente regresiva. El problema de la representación política que hoy tenemos es cómo mejorar la representación de la pluralidad política que existe en el país. Una representación que se ha visto gravemente alterada con fenómenos como el de la sobrerepresentación, y que hace que un partido que obtuvo un conjunto de fuerzas políticas que obtuvieron el 54% de los votos tengan el 74% de la Cámara de Diputados, por cierto, violando el límite que establece la propia Constitución. Ahí está el problema. La presidenta ha venido continuando una cruzada en contra de la representación proporcional, y se nota claramente que esta es una figura o que no gusta o que pretenden utilizar con un propósito que no es el de reflejar mejor el pluralismo, sino agandallarse. Es decir, cómo aprovechar la representación proporcional para que Morena, que el partido gobernante, sea el partido más beneficiado. Me explico. Por un lado, Guillermo, es muy delicado que desaparezcan la representación proporcional en el Senado. Reducen de 128 senadores a 96. La integración de la Cámara Alta, eliminando la actual lista de 32 senadurías. Eso es lo que se pretende. Bueno, nada más, fíjate los resultados. No voy a inventar nada, no es un ejercicio de especulación como los que dice la presidenta hacemos quienes hemos criticado este proceso. Si tomamos en cuenta los resultados de 2024, resulta que Morena y sus aliados tendrían, con la nueva composición, es decir, 2 senadores por entidad entregados al partido que gana, al mayoritario, y un senador de primera minoría. Bueno, con esta integración, Morena pasaría a tener 64 de las 96 curules. Mira qué casualidad, justo el 66.6%, que es lo que se requiere para modificar la Constitución. Y en la Cámara de Diputados, si bien es cierto que mantienen las 200 diputaciones de representación proporcional que hoy existen, Guillermo, también es cierto que utilizan un truco, por cierto, utilizado cuando quieres manipular la representación proporcional para beneficiar a algún partido político. Me explico. De acuerdo con la propuesta que la presidenta esbozó, ahora esas 200 diputaciones se van a elegir a partir de 3 bolsas. Hay 3 mecanismos. Una, la más pequeña, va a corresponder a las diputaciones que van a elegir los migrantes. Son 8 diputaciones.
y se supone que las van a elegir los mexicanos que viven en el extranjero. Por otro lado, las diputaciones restantes se van a elegir en dos bolsas. Una que en la que las listas se van a integrar para cada partido a partir de los mejores perdedores, es decir, los candidatos que presentaron, que no ganaron las elecciones de mayoría relativa, pero que llegaron en segundo lugar, que perdieron, pero que tuvieron una votación importante. Y la otra parte, estas son 97, y las otras 95 diputaciones se van a elegir con listas abiertas, es decir, como, más o menos como hasta ahora, 5 circunscripciones, pero los electores, además de votar por el partido, van a votar por el hombre, candidato, y mujer, candidata, que dentro de las listas que presenten esos partidos más les conviene. Puede ser, esto existe en otros lados del mundo, pero la verdadera trampa no está en el procedimiento, sino en el hecho, Guillermo, que dividieron esa bolsa de 200 en 3. Al hacer esto, encarecen el porcentaje de votos que cada partido debe alcanzar para poder acceder a las diputaciones de cada una de esas 3 bolsas. Porque no es lo mismo una sola bolsa, es decir, si tú divides 100% de los votos entre 200, pues te da un porcentaje que equivale a que pues, los partidos necesiten obtener el 0.5 de la votación. Con el 0.5 podrían acceder a una diputación, ¿cierto? Ese es lo que la ley electoral ya llama el cociente de distribución. Bueno, si divides 100 entre 97, el cociente va a crecer. Si divides 100 entre 8, el cociente aumenta mucho más. Es decir, es una manera para excluir a los partidos pequeños y obviamente que las diputaciones que queden se repartan entre los partidos que obtengan más votos. Y por supuesto, eso está pensado con nombre y apellido, con un destinatario, que es Morena. Por eso es preocupante también, Guillermo. Hay un tema que es muy importante, que es el tema del crimen organizado, un tema que no es abordado hasta donde se conoce en la propuesta presidencial para limitar su intromisión en las elecciones. Y eso me lleva a preguntarte, Lorenzo Córdoba, ¿por qué crees que el gobierno ha decidido omitir un tema tan relevante? Pues mira, no lo sé y no quiero especular, Guillermo, porque bueno, pues acusaciones de vinculación con del actual partido gobernante con organizaciones criminales, pues están ahí rondando como un tema de gran preocupación. Se va a propiciar que el INE pueda acceder en tiempo real a las cuentas de cualquier persona para poder cumplir con sus tareas de fiscalización. Pues eso ya lo hace el INE, o a lo mejor soñé durante los 9 años que fui presidente, pues lo que hicimos en materia de fiscalización, presidente del instituto, del INE, lo que hicimos en materia de fiscalización, la reforma de 2014, desde 2007, pero la de 14, fortalece la fiscalización en tiempo real de todos los partidos políticos. Y desde 2007 el INE puede trascender cualquier secreto bancario, fiduciario, fiscal para acceder a las cuentas de los partidos. Entonces no están diciendo nada. Es decir, en esto no se fortalece nada, al menos hasta lo que han presentado hasta ahora. Segundo, dicen, se va a prohibir el uso de dinero en efectivo en las campañas. Pues eso ya está prohibido, Guillermo. Se acepta que haya aportaciones en efectivo, pero por montos muy, muy pequeños y de un porcentaje muy menor de lo que los partidos pueden recibir. El problema no es que esté prohibido el dinero en efectivo. El problema es que ese dinero existe y las instituciones que deberían colaborar con el INE, como la UIF o las instituciones de Hacienda o del SAT, etcétera, normalmente no lo hacen. Y la reforma no está estableciendo la obligación de que estas instituciones colaboren con el INE. Y en tercer lugar, se dice que se va a utilizar tecnología para la fiscalización. Hombre, que se va a crear un sistema de fiscalización. Guillermo, eso ya lo hizo el INE en 2014 porque se lo mandató la reforma. México es el único país del mundo en donde los partidos están obligados a registrar en tiempo real sus ingresos y sus gastos. El problema es que no lo hacen y el problema es que las sanciones para quien no lo hace son muy menores. ¿Te acuerdas el caso, Guillermo, de que incluso implicó amenazas personales de un senador, hoy de senador de Morena, Salgado Macedonio, cuando el INE le retiró la candidatura porque no presentó un informe? Pues no dijo Morena que estaba abusando el INE. Hombre, no informarle los gastos es ocultar gastos.
pero no están planteando que esas sanciones se incrementen. Entonces, pues están hablando de mucha fiscalización para el INE sin darle dientes. Y esto no está directamente destinado como un mecanismo para evitar justo lo que tú decías, la intromisión del crimen, sea por financiamiento o de otras maneras, de las campañas electorales en las elecciones, ¿no? Lorenzo Córdoba, a reserva de comentarlo más a fondo, porque la iniciativa apenas será enviada al Congreso el lunes, quiero preguntarte cómo lastima al INE lo que se conoce hasta ahora de la propuesta electoral de Claudia Sheinbaum. Con gusto, Guillermo, pero creo que es muy importante. En las láminas, la presidenta anticipa que va a haber un recorte del 25% en el gasto de las elecciones. A ver, no dice de dónde, pero déjame darte un par de datos. Primero, el INE, del presupuesto que ejerce, más del 80% es de servicios personales, es decir, son sueldos y salarios. Las elecciones en México implican una enorme mano de obra, una enorme fuerza de trabajo en el campo. Y durante las elecciones el porcentaje aumenta. ¿Cómo vas a reducir el 25% del gasto del INE sin afectar a la estructura laboral del INE y sobre todo a la columna vertebral del instituto, el Servicio Profesional Electoral, que desde hace tiempo está en la mira de Pablo Gómez porque quiere desaparecer las juntas distritales, que son los órganos que le permite al INE hacer las elecciones? Van a ser órganos de temporal, órganos que se van a constituir cada 3 años. Eso es peligrosísimo. Y por el otro lado, Guillermo, telegráficamente, todo esto del ahorro que se pretende con la reforma electoral está sustentado en una enorme falacia que López Obrador y Claudia Sheinbaum han repetido como mantra. Que el INE es el órgano más caro del mundo y que en México son las elecciones más caras del mundo. Hace una semana, Guillermo, en mi columna del Universal, del jueves de la semana anterior, yo demostré con datos cómo esto es falso. Cuestan más las elecciones en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Panamá y hasta en Costa Rica que lo que cuestan en México, si tú comparas el gasto electoral y lo divides entre el número de electores que tiene cada uno de esos países. Así que, por favor, no vayamos con una mentira, esta de que el INE cuesta más que ningún otro órgano electoral en el mundo, a lastimar nuestra elección y generar, como lo ha dicho la Coparmex, Guillermo, un problema en donde no lo hay. Estos van a generar una crisis política, una crisis de gobernabilidad democrática con tal de agandallarse en las reglas electorales que puede generar inestabilidad, incertidumbre y justamente ahuyentar la inversión de la que tanto están pretendiendo que ocurra y que tan importante es para el crecimiento económico de nuestro país. Una auténtica irresponsabilidad, querido Guillermo. Pues habrá oportunidad, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, para conversar ya a fondo sobre cada uno de los temas propuestos, una vez que se conozca la propuesta integral de la presidenta Sheinbaum, porque este lunes la recibirá el Congreso de la Unión y seguramente tendremos oportunidad de conversar acerca de ella. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Guillermo. Un verdadero privilegio estar contigo como siempre y estamos al pie del cañón cuando tú mandes. Muchas gracias. Gracias.